Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy tenemos al padre Jens, perteneciente a la comunidad de Eirmar Musa. Espero haberlo dicho bien, porque luego, si no, os reís un ratito de mí. ¿Puede presentarse, padre? Soy el padre Jens, soy de la comunidad de Eirmar Musa. Padre, ¿de dónde eres? ¿Cómo era tu vida de niño? Yo soy alemán y suizo porque nací en Berlín, pero después crecí en Suiza. Mi familia no eran miembros de la iglesia. Todos mis antepasados, desde el padre de mi abuelo, dejaron la iglesia en 1900. Así que no estaba en mis planes realmente ser un monje y menos en una comunidad católica. Cuando eras niño, ¿qué lugar ocupaba Dios en tu vida? Había algunos momentos de mi niñez en los que yo rezaba. Estaba en una extraña situación, mi familia no era religiosa, pero tuve algunos maestros en la escuela que eran muy religiosos. De hecho, teníamos mucho contacto con la Sagrada Escritura. Durante la escuela en Zúrich, en Suiza, en el campo de Zúrich, había algo llamado historia bíblica, donde leíamos trozos de la Biblia, textos de la Biblia a los niños, pero era una escuela de lectura más que de historia sobre creencia. Cuando creciste, ¿qué pasó? Cuando tenía 16 años, en mi interior tenía una búsqueda espiritual que lentamente se volvía cada vez más fuerte, hasta que tuve unos 20 años. Pero nunca pensé buscar en la iglesia, ni en la protestante ni en la católica. En esos momentos de adolescencia, ¿hubo quizás un momento donde te preguntaste si Dios existía? ¿Si Dios existe? Bueno, como dije, a los 16 años empecé a pensar más y más en esto. Pero estaba seguro de que Dios, como persona con la que podías hablar, no existía en ese momento, especialmente cuando tenía 20 años. Pensaba en una gran energía, pero no en alguien con quien podías hablar. Esto fue un proceso largo. Desde los 16 años en adelante, estaba leyendo algunas obras espirituales islámicas. Esos eran los primeros libros espirituales que leía. Algunos sufís o la mística del Islam, y muchos más. Sí, desde los 20 años en adelante, la pregunta sobre la espiritualidad se volvió más apremiante en mí. También tuve algunas experiencias con el budismo zen. También estuve bastante interesado en los cursos de psicología y en algunos cursos de mística acerca de uno mismo. ¿Cómo llegaste a encontrar la verdad?
Bueno, como dije, este impulso espiritual se hizo cada vez más fuerte. Yo sentía que tenía que hacer algo. Algo para iniciar mi vida espiritual. Una pregunta que fue muy importante para mí fue la pregunta sobre la cantidad de religiones en el mundo. En ese momento, cuando tenía 32 años, me planteé que quería explorar las religiones. Principalmente estaba interesado en el budismo. Estaba seguro de que no quería serlo, pero quería verlo, quería sentirlo, estar en un ambiente cultural, no en Suiza. Es que es un poco raro tener un templo zen en medio de Suiza. Padre, decías que querías conocer un poco más el budismo. ¿Viajaste a la India para ello? Bueno, quería ir, desde luego. Fue un tiempo interesante. Yo tenía una oración, podemos llamarlo así, ¿no? Que yo rezaba: Dios, si existes, por favor, háblame claro. Eso era algo que siempre regresaba a mi mente durante 12 años de mi vida, desde los 20 años hasta los 32 en mis meditaciones, que hacía frecuentemente. Dije, si hay alguien que se llama Dios, por favor háblame claro. ¿Qué tipo de meditaciones? Meditaciones en silencio, que todavía prefiero, ¿eh? Encontraba un lugar tranquilo y me abría a cualquier cosa que pasase. No encontraba un camino para mi conversión. Sabía que venía de algún sitio e iba a algún sitio, y no en una línea recta, pero en una línea. Y yo pedía, deseaba tener una señal muy clara. Y me dije a mí mismo, no soy muy sensible, necesito algo. Sucedió que en el camino, de una manera extraña, tuve el regalo de quedarme por una semana en una casa en las montañas de Suiza, en un lugar precioso. La propietaria de esta casa vino conmigo arriba a las montañas, porque estaba lejos de todo, y estábamos hablando al atardecer sobre su vida, de qué pasó en su juventud, viajando por Oriente Medio, como una chica joven, por todos esos países árabes. Le dije, ¿sabes? Siempre he querido viajar y conocer gente. Ella me dijo, pues anda, vete. Cuando dijo, pues anda, eso llegó a lo profundo de mí, y al día siguiente ese pensamiento seguía dándome vueltas. Tuve que volver a Zúrich antes de pasar las vacaciones en esa casa y como ese pensamiento seguía en mí,
Tenía que decidir si era la señal que había estado esperando 12 años o no. Y de alguna manera sentí que tenía que tomar la decisión. ¿Es posible que esta fuerza universal que yo pensaba sea capaz de comunicarse o no? Así que dije, no, esta es la señal, tengo que ir. Y días después, pues, renuncié a mi trabajo, empecé a vender cosas de mi casa y 3 meses después me puse en camino. No fui directo a Medio Oriente, primero fui a Escocia y luego volé al continente de nuevo antes de ir a Oriente Medio. La siguiente parada fue con los beduinos, estuve 3 meses. Como ves, otra vez el Islam. Interesante ver cómo fue mi primer impacto. De alguna manera me llegó muy dentro aquel primer viaje, el contacto con los musulmanes. Luego fui a Siria. Después de estos 3 meses en una tienda abierta, siempre con gente, soy hijo único. Yo quería descansar porque tenía mucho que pensar. Así que decidí inscribirme en algunos estudios árabes en un instituto de Damasco. Quedarme ahí porque, bueno, era muy barato. El instituto era una forma para mí para obtener una visa de residencia de larga duración en Damasco y me quedé allí. Hice muchos viajes, o sea, me escapé de muchas clases. En uno de esos viajes me encontré con el monasterio de Deir Mamusa. ¿Qué supuso para ti el encuentro con los monjes? Entonces, cuando vine por primera vez a Deir Mamusa, regresé viviendo el espíritu. No sabía que Deir Mamusa era algo tan diferente. En primer lugar, no puedes ir allí en coche. En ese tiempo tenías que caminar 1,5 kilómetros a través de un cañón. Ahora todavía tienes que caminar media hora para subir al monasterio. Nosotros bajamos por el cañón. Es un lugar muy hermoso, puedes decir, en medio de la nada. La belleza de ese lugar era muy emocionante. Entonces, la primera vez que estuve allí, tuve algunas discusiones, o podemos llamarlo pequeñas conversaciones, con el padre Pablo, que es el fundador de nuestra comunidad, pero en realidad lo que encontré allí era un descanso. Dormí creo que 24 horas. Algo que pasa frecuentemente en Deir Mamusa. No es nada raro. Pasa muy frecuentemente allí. Bueno, cuando llegué, lo que más me impresionó de Deir Mamusa fue su hospitalidad. Todo el mundo allí estaba ayudando a hacer la comida. Todo el mundo estaba invitado allí a comer. Recuerdo que era un viernes. Mucha gente del pueblo venía de paseo al monasterio y a todo el que venía le daban un té. De hecho, para mí era algo a lo que estaba acostumbrado por mis padres. Era la hospitalidad. Todo el mundo era bienvenido en nuestra casa.
Y era allí así. Todo el mundo era bienvenido. ¿Qué te hizo volver por segunda vez? Bueno, es un lugar hermoso. Es uno de los lugares más hermosos de Siria. Si tienes un amigo al que le quieres enseñar algo, vete allí. Lo interesante fue que cuando dejé de ir a Musa por primera vez, el padre Pablo me dijo, no te diré adiós, porque mañana regresarás. No fue al día siguiente, sino 2 semanas después. 2 semanas después regresé. Tuve más discusiones también con el padre Jack. ¿Discusiones? Bueno, discusiones, conversaciones amigables. Bueno, algunas veces discusiones también. ¿Acerca de? Acerca de Dios, acerca de muchas cosas, historia y eso. Luego el padre Pablo me dijo, quédate aquí por 2 semanas, toma un descanso. Le dije, no, tengo que continuar mis clases de árabe. Entonces volví a Damasco. La tercera vez el padre Pablo me dijo, mira, pronto, en ese momento era noviembre, vamos a comenzar los ejercicios espirituales. Los tenemos cada año. Un tiempo de ejercicios espirituales del método ignaciano. Quédate por 2 meses. Tenemos una cueva aquí en la montaña. Bueno, en realidad hay muchas cuevas en esta región. Quédate aquí en esos 2 meses. Haremos los ejercicios. No soy cristiano, los ejercicios espirituales de San Ignacio son muy cristianos. Le dije, bueno, no lo sé realmente. Y cuando fui por 4ª vez, me dijo, quédate aquí para una búsqueda espiritual. Y en ese momento algo me hizo decir, ok, ¿por qué estoy viajando? Quiero hacer una búsqueda espiritual. Nunca había pensado en un monasterio cristiano. Tenía la idea de ir a un monasterio budista en Japón, si tuviese la posibilidad. Pero nunca pensé en un monasterio cristiano. Pero estoy aquí, estoy en un monasterio, el abad del monasterio me está invitando. Así que, ¿por qué no? Nada es perfecto en este mundo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía 32 años. Estuve dándole vueltas al tema durante 1 mes y medio, muy intensamente. Luego le dije al padre Pablo, ok, ¿has pensado lo del año? El padre me dijo, ¿te pregunté eso? Le contesté sí, y dijo, bueno, puedes quedarte. Bueno, después de ese año, mejor dicho, hacia el final de ese año, hice mis ejercicios espirituales de San Ignacio, todavía sin ser cristiano, sin haberme bautizado, ya sabiendo que cuando me fuera de Derma Musa, pediría en Suiza el bautismo. Estaba claro para mí, aún estando allí todavía. Entonces esto quiere decir que en algún momento de ese año tuviste un encuentro con Jesucristo. Bueno, fue por el testimonio. Fue por el testimonio de las personas de allí, su hospitalidad y la sinceridad en su relación con el resto de la sociedad en Siria, especialmente con el Islam. Siempre había visto a la Iglesia como una secta muy cerrada. Pero ahí vi que la Iglesia podía ser muy grande y muy acogedora.
Creo que esos fueron los puntos clave. ¿En qué momento pides el bautismo? Bueno, hice los ejercicios espirituales. Tuve una experiencia espiritual muy fuerte. Experimenté que Jesucristo me quería. Luego pedí el bautismo. Justo antes de la Pascua, sin pensar en la tradición, pregunté si existía la posibilidad de ser bautizado. Y el Padre Pablo me dijo, sí, muy bien, te bautizaremos en la vigilia pascual. Fui bautizado en la primavera del 96. Luego dejé el monasterio. Casi inmediatamente después, sería una semana después, me fui del monasterio. Todos querían saber si regresaría porque vieron mi atracción. Pero Deir Marmusa es una hermosa trampa. Es una trampa ascética. Es hermoso. Tienes mucha gente interesante con quien hablar. En una tarde puedes hablar 4 o 5 idiomas. Si sabes más, probablemente hablarás más idiomas. Siempre hay huéspedes. Siempre hay algo nuevo que aprender. Yo quería saber si esa atracción a la vida religiosa se mantendría sin Deir Marmusa, porque hay peros, pero ya no te puedes casar, ni ir a donde tú quieras, y tienes que tratar con la comunidad. Y yo era un hijo único que siempre hacía lo que quería. Fue una gran decisión que tomar, y no quería tomarla en Deir Marmusa, donde estaba en medio de todos los sentimientos tan emocionantes. Me sentí psicológicamente mejor al dejarlo. Y si mi corazón lo confirmaba, pues volvería. Entonces eso hice. Volví a Suiza como una interrupción de mi viaje, no como el final del viaje. Después de 3 meses, regresé y pedí entrar en el noviciado. Fui aceptado. En el 2000 profesé mis votos. Y en el 2002 fui a estudiar a Italia, en la Gregoriana. También en el Pontificio Instituto Oriental. Y más tarde en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Comenzó algo nuevo para mí. Pensé que iba a estar en Deir Marmusa por los siguientes 2 años. En el 2010. Pero ahora, Patriarca Luis Sacco nos pidió ir a Irak. Mi comunidad me envió de la forma clásica. Me impusieron las manos en la cabeza. Y fui allí a abrir la casa en su alma mía. Es mi misión, pero no somos misioneros. Es importante saberlo.
Esperamos un día poder ser una comunidad verdaderamente contemplativa. Por el momento, tenemos un fuerte apostolado en nuestras vidas. Estamos trabajando mucho con refugiados y personas desplazadas. Y creo que, como vamos poco a poco creciendo, que la carga de trabajo se irá repartiendo más y habrá la posibilidad de trabajar a este nivel. Esto es importante porque queremos trabajar sobre todo en el ámbito espiritual, con la gente que nos visita. Padre, hay muchísimos jóvenes en Europa que están buscando la verdad. ¿Qué les diría a estos jóvenes? Creo que diría algo arriesgado. Creo que la mejor forma es hacer una seria búsqueda espiritual dentro de nosotros. Ir a la última frontera de nuestro interior. Como dije, es arriesgado. Puedes terminar en una secta, pero creo que si alguien realmente está buscando, tú dices la verdad. Yo diré por un camino, para ponerlo más místicamente, buscar el camino. Yo pienso que Dios le guiará. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Amigos, seria búsqueda espiritual en nosotros, pero seria, porque como dice él, podemos caer en otras cuestiones no muy recomendables. Es una búsqueda. La cuestión es querer buscar, tener ansias de querer buscar y de encontrar a Dios en esa búsqueda, en ese camino, como dice el Padre. Con la que está cayendo en Siria, con los cristianos perseguidos, con muchos católicos, muchos cristianos caminando por el mundo y sufriendo la persecución, la imagen del Padre es de admirar. Gracias por estar ahí.